Buenas tardes, mi nombre es Cristian Villacrés, estudiante de la materia de sistemas inteligentes perteneciente al grupo 3, y el día de hoy voy a hablar sobre las limitaciones técnicas que llevaron al invierno de la IA. Entre 1975 y 1987, la inteligencia artificial ingresó en una de sus etapas más críticas, un periodo de estancamiento, escepticismo institucional y repliegue financiero que la historia ha denominado con precisión el invierno de la IA. Lejos de tratarse de una pausa circunstancial, este retroceso fue producto de una conjunción de factores estructurales, limitaciones tecnológicas severas, expectativas desmedidas y un crecimiento desencantado en los entornos científicos y políticos. En 1973, el físico británico James Lighthill presentó un informe al Consejo Británico de Ciencia e Investigación que ejercía una influencia considerable sobre las decisiones institucionales de los años siguientes. El informe de Lighthill sostenía que la mayoría de los avances de IA eran triviales o irrelevantes para la resolución de problemas reales. Criticó en particular la llamada explosión combinatoria, es decir, la incapacidad de los sistemas para manejar de forma eficiente la creciente complejidad de los entornos de la aplicación. Las conclusiones del informe provocaron una contracción inmediata del financiamiento en el Reino Unido y sirvieron como referencia, entre otros, a los contextos académicos. En efecto, marcó un punto de inflexión de la percepción pública de la IA, de promesa científica, y pasó a ser vista como una empresa especulativa carente de rigor. Roger Schank, uno de los proyectos paradigmáticos de esta época, fue el programa de comprensión del lenguaje liderado por Roger Schank en la Universidad de Yale. El proyecto de Robert Schank constituía en la utilización de script y frames, estructuras narrativas prefabricadas que pretendían modelar la forma en que los seres humanos comprendían historias y contextos lingüísticos. Su problema no era la originalidad de la respuesta, sino la escasa capacidad de adaptación. Al depender de esquemas predefinidos, el sistema solo podía operar eficazmente dentro de un límite muy estrecho, lo que hacía que la IA carezca de capacidad de escalabilidad y dependía mucho de actividades manuales. La suma de los fracasos produjo un redespliegue generalizado. La financiación pública para la IA disminuyó drásticamente, las universidades, agencias estatales y empresas privadas desviaron sus recursos hacia la disciplina más productivas. En resumen, el llamado invierno de la IA no fue únicamente el resultado de limitaciones técnicas, sino también de un exceso de expectativas en relación con la madurez real del campo. La inteligencia artificial de los años 70 y 80 prometió más de lo que se podía entregar y lo hizo sin el soporte técnico ni metodológico necesario. Buenas noches, continuando con la investigación del invierno de la IA, voy a hablar sobre el impacto que tuvo el libro Perceptrons, presentado en 1969 por los investigadores informáticos Marvin Minsky y Seymour Papert. Si bien este libro fue uno de los causantes del invierno de la IA, no fue el responsable global de esta situación, ya que habían otros factores como la falta de datos, el diseño también de los patrones utilizados que afectaban el desarrollo completo como tal de las redes neuronales aplicadas en ese momento. Esta de las redes neuronales habla básicamente del modelamiento o el diseño de acuerdo que realizaban de acuerdo al funcionamiento del cerebro humano, ¿no? Es un modelamiento para simular cómo funciona el cerebro humano y implementarlo en la inteligencia artificial. Es decir, en el libro presentado en 1969 se hacían críticas y se presentaban las fallas más notorias en el desarrollo de estas redes neuronales. Por ejemplo, mostraban cómo se le dificultaba aprender tareas sencillas, como definir patrones o ciertos grupos de patrones. Así como también presentaban también las limitantes que tenían en cuanto al procesamiento de datos. En resumen, este libro no fue el causante del declive de la IA o de la falta de financiamiento de la IA en el desarrollo o investigaciones de la IA, sino que también dejó bases para mejorar el desarrollo de la misma, orientar correctamente a los desarrolladores
y también presentaba mejoras que podían ser implementadas a futuro. Incluso los mismos dos investigadores en 1988 ya presentaron otro libro con un avance haciendo las comparaciones entre ambas épocas, ¿no? Buenas noches con todos. Hoy trataremos el tema de las críticas académicas y los desfinanciamientos en la IA, ya que aquí se ve, bueno, esto fue durante los años 80, ya que hubo, estaba en su apogeo el tema de la IA. Por ello resultaron varias situaciones entre las cuales vemos que hay críticas, ya que durante los años 80 se veía muy ovacionada la IA, ¿no? Entonces podríamos ver que en ciertas cosas, como no tenían la tecnología que podemos visualizar el día de hoy, a ciertas personas, bueno, de pronto no les agradaba tal vez cómo iba desarrollando el tema de la IA, ya que inversionistas esperaban un mejor resultado, ¿no? Para poder ver dentro de sus actividades desempeñadas el tema de la IA. Y para ello fue esto, ¿no? Que hubo al final del periodo como tal, se presentaron varias novedades, entre ellas pues el recorte del financiamiento empresarial, ¿no? Aunque en el auge principal, a principios de los 80, Japón lanzó un proyecto, ¿no? De mejorar la generación de sus computadoras, ya que el objetivo principal era pues de que estas computadoras o tengan esta capacidad de poder razonar como una mano de obra humana, ¿no? Entonces aquí podemos ver una primera inversión inicial que bueno, que aquí vemos que dice que es de 850 millones de dólares, y para ello pues los empresarios esperaban un desempeño superior a los resultados que obtuvieron. Para esto, cuando el mundo se enteró acerca del proyecto que tenía Japón, esperaban, ¿no? esta tecnología. Entonces comenzaron a hacer presupuestos, a aumentar los presupuestos acerca de la investigación, ¿no? Para poder desarrollar esta tecnología para cada uno de los sectores económicos que intervenían. En este caso, bueno, en el 84 aparecen estos dos críticos, Mark Sharp y Marvin Minsky, ya, donde encuentran las primeras falencias de las primeras IAs, ¿no? Que es donde indican que tienen sistemas poco escalables, que dependen de mucha programación manual, y en esto comienzan a decrecer un poco los avances acerca de toda la investigación, ¿no? Ya que se dan cuenta que realmente los resultados no están siendo los esperados. Entonces la gente comenzó a dudar mucho de esto. Se transformó este entusiasmo con el que esperaban el proyecto japonés, no solo japonés, bueno, ya comenzó a internacionalizarse. Al ver que no tenían los resultados esperados, pues la gente comenzó a decepcionarse. Así que las críticas comenzaron a aumentar, porque indicaron los expertos que eran más rígidos. Lo que hoy conoceríamos como el machine learning no era tan viable, ¿no? Como lo es ahora. Entonces, en vista de que todo este proyecto realmente no estaba funcionando, comenzaron las empresas a cerrar sus divisiones de IA, ¿ya? Y en este caso, pues Estados Unidos, Europa, Japón comenzaron a destinar menos fondos hacia este tipo de actividades. Entonces al final Japón, al principio de los años 90, decidió no continuar más con el proyecto de las supercomputadoras, y pues se ve aquí en una primera consecuencia económica en cuanto a la investigación acerca de la inteligencia artificial. 1975 y 1987. Muchos proyectos comprometedores se enfrentaron a grandes dificultades y no cumplieron con las altas expectativas. Aquí te cuento algunos ejemplos claves. Proyecto de comprensión de la lectura de Yale, 1980. En 1980, en la Universidad de Yale, Roger Schank lideraba un proyecto que buscaba enseñar a las computadoras a entender textos, como lo haría un humano. La idea para revolucionar la educación,
la traducción y el análisis de texto. Pero, ¿qué pasó? Los sistemas no lograron manejar la ambigüedad, el contexto ni las matices del lenguaje natural. Esto hizo que sus resultados fueran muy limitantes y poco útiles. Las críticas tardaron en llegar y con ellas una fuerte reducción de fondos. Eurisco de Douglas Lenard, 1984. 4 años después, en 1984, Douglas Lenard creó Eurisco, un programa de aprendizaje que mejoraba con la experiencia. Eurisco ganó un campeonato de un juego de estrategia llamado Traveller, TSS-1, lo que parecía demostrar un grande avance en el aprendizaje automático, pero la alegría duró poco. Fue descalificado porque su victoria se basó en explorar fallas de las reglas del juego, no en verdadera inteligencia. Este incidente generó dudas sobre la autonomía real de la IA. Y por último, el impacto del perceptrons en 1987. Finalmente, en 1987, Marvin Minsky y Seymour Papert publicaron el libro Perceptrons, donde demostraron que las reglas neuronales simples tenían limitaciones matemáticas importantes. En particular, no podían resolver ciertos problemas complejos y no lineales. Esto frenó el entusiasmo para las redes neuronales durante años y retrasó avances claves en el aprendizaje automático. Como cierre tenemos, estos casos muestran que, aunque la inteligencia artificial prometía mucho, la tecnología de la época no estaba lista para enfrentar las complejidades del mundo real. Las expectativas eran demasiado altas y las limitaciones técnicas demasiado grandes. Esto causó decepción y llevó a una reducción significativa de inversiones, dando inicio al invierno llamado el invierno de la IA, pero como veremos, esta no fue la última palabra de la inteligencia artificial. Buenas noches, mi nombre es Elvis Crespo y mi tema es el declive de los sistemas expertos. ¿Qué eran los sistemas expertos? Los sistemas expertos eran programas diseñados para imitar el razonamiento de un experto humano en áreas específicas. Usaban la regla del if para tomar decisiones. Fueron muy populares en los años 80 y se esperaban que revolucionaran industrias enteras. Auge y entusiasmo inicial. Durante el principio de los 80, empresas e instituciones invirtieron millones en el desarrollo de sistemas expertos como ESCO, usado para configurar ordenadores. El éxito inicial generó expectativas muy altas. Causas del declive: altos costes de mantenimiento, falta de escalabilidad, expectativas no cumplidas, problemas técnicos y falta de resultados concretos. Altos costos de mantenimiento. Cada vez que cambiaban las condiciones del negocio o se agregaban conocimientos nuevos, los sistemas necesitaban ser reprogramados manualmente. Requerían expertos tanto en el área de conocimiento como de programación. Falta de escalabilidad y expectativas no cumplidas. Dominaban tareas específicas pero no generales. No podían aprender ni mejorar de sus errores. Promesas exageradas sobre inteligencia. Problemas técnicos y escepticismo. Hardware limitado, interfaces lentas y poco amigables, reducción del interés por parte de los gobiernos e inversionistas, reducción de financiamiento, cortes de corte de presupuestos empresariales y académicos que contribuyeron al invierno de la vida. Gracias.